capítulo 24. Vamos a estudiar el tema, se titula así: la segunda venida según Jesucristo. Así se llama el título de este mensaje, en el nombre del Señor Jesús. La segunda venida según Jesucristo. Ahorita no vamos a ver qué dijo Pablo, qué dijeron los otros apóstoles. Mis respetos para todos ellos. Vamos a ver qué dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo 24, comenzamos a estudiar. En el nombre del Señor Jesús. Y salido Jesús, iba a ser el templo. Gloria al Señor. ¿Quién, hermanos? Jesús. Nuestro Señor Jesús. Así es, amén. Y se llegaron sus discípulos. Resalta, si quieres, no en tu Biblia, ojalá en tu mente, en tu corazón, esa palabra. Sus discípulos. ¿Quiénes, hermanos? Sus discípulos. Sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos, sus discípulos. O sea que toda esta palabra es dada a ¿quiénes? Sus discípulos. No podemos decir, ahí le estaba hablando a los judíos. No, no, no. ¿A quiénes? Sus discípulos. ¿Cómo se les llama a los discípulos? Cristianos. Hechos 11:26. Así es. A los discípulos se les llamó Cristianos. Muy bien, entonces si pudiéramos usar un sinónimo de esta palabra, salido Jesús, iba a ser el templo y se llegaron los Cristianos. cristianos. Oyes, somos también nosotros discípulos, Amén. porque nosotros, por la gracia de Dios, también somos ¿qué? Discípulos. Cristianos, por la gracia del Señor, evangelistas. Muy bien. Y a sus discípulos, 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 dice, se llegaron para mostrarle los edificios del templo, sus discípulos. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué veían? El templo. Los edificios del templo, la ciudad de Jerusalén antigua. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo ocurrió? Y usted, si gusta, puede anotarlo. En el año 70 de nuestra era, por el general romano Tito, llegó con inundación, es decir, con invasión, y así como dijo el Señor, destruyó la santa ciudad. Y no solo eso, en su lugar se colocaron otros que ocuparon. Y por eso, hasta 1948, no existía Estado de Israel. Fíjate cuántos siglos pasaron. Prácticamente 900 años. Prácticamente fue en el 70, primer siglo, y hasta el siglo XX, a la mitad, 1948, recién es restaurado o creado o reconocido el Estado de Israel. Muy bien. Ahora, sentándose él, el Señor Jesús, en el monte de las Olivas, gloria al Señor, se llegaron a él nuevamente, ¿quiénes? Sus discípulos. Los discípulos, o sea, los Cristianos. cristianos de aquel tiempo, porque dice la Biblia en Hechos 11:26 que los discípulos son cristianos y los cristianos son los discípulos. Y llegaron ahí los cristianos aparte, fíjate, algo exclusivamente para los cristianos, el mensaje que estamos leyendo. Porque llegaron ¿cómo? Llegaron los discípulos ¿cómo? Dice el verso 3. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos ¿qué? Aparte. Fíjate. Por eso este mensaje no lo tienen de esta manera los testigos de nadie. Ni los católicos remalos, ni los canutos. Ellos tienen sus propias ideas. Esto es algo que... ¿Cómo se llegaron los discípulos? Aparte. Esto es algo que... Aparte. Esto es aparte, hermano. Nosotros vamos a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces, por eso estamos leyendo. Este es algo exclusivo, aparte. Se llegaron a él los discípulos aparte, privadamente, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Fíjate cómo va ubicando las cosas. Estas cosas, dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Muy bien.
Vamos a entrar, hermanos, en 5 textos, es decir, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, otra vez el 4, 5, 6, 7 y 8. En esos 5 textos está lo que se llama, como dice allí, principio de dolores. Amén. Y podríamos dividirlo como se dividiría allí, en primera parte de principio de dolores y segunda parte de principio de dolores. Y vamos a ver qué contiene el principio de dolores según lo que dice allí. Muy bien. Primera señal, habría muchísimo engaño. Sobre la tierra habría un Babel literal de religiones, o sea, Babilonia, un misterio religioso. Oyes, ¿se cumplió? Amén. Al pie de la letra. ¿Cuántos salvadores? ¿Cuántos Cristo? ¿Cuántos Señor? ¿Cuántos, verdad? Hay. ¿Cuántos Redentor hay? Uno solo. Qué interesante. ¿Y cuántas religiones hay en su nombre? Más, hermano, pueden buscarlo, son miles. Yo decía que son 2000 y tantas denominaciones, pero el otro día leí que son no sé cuántos mil, 30 y tantos mil. Ay, porque hay grupos y subgrupos y nuevas divisiones y cuántos registros entre los gobiernos. Hermano, menonitas, todos esos usan la palabra. Menonitas, están los cuáqueros, gente que usted tal vez no tiene ni idea, búscalos en YouTube, tienen unos documentales interesantes. Los cuáqueros, los menonitas, los mormones libres, pues han dividido un montón de grupos, la luz del mundo, hermanos católicos, anglicanos, metodistas, ortodoxo, griego, ortodoxo, ruso, copto, egipcio, hermano, luteranos, calvinistas, anglicanos, presbiterianos, hermanos, bautista, anabaptista, adventista, metodista, pentecostal, neopentecostal, libre. Hermano, sería cansón hasta meditar en eso, ¿verdad? Lo que dijo Cristo, ¿habría mucho qué? Engaño. Ahí está. Primera señal, el engaño. ¿Cómo haces tú para que no te engañen? ¿Cómo haces tú para que no te engañen? Atenta a las escrituras. Atento a las escrituras, como a una antorcha, para que no te engañen. Amén. Muy bien. Porque vendrán, ¿qué cosa? ¿Vendrán qué? Muchos a tutiplén, hermano. En cantidad industrial. Y todos en su nombre. Qué irónico. Engañadores, pero usando el nombre. Dios nos libre, hermano. Y algunos hasta dirán, dice, coma, aparte, diciendo, yo soy, dice, imagínate, qué atrevidos. No, hermanos, yo soy una basura que el Señor me salvó, hermano. Me redimió. Pero ellos dicen, yo soy el ungido. No toques a los ungidos. No diciendo, yo soy el ungido. Mashiach, en el hebreo, Christus en griego, en español, el ungido. Yo soy el Cristo. Y no, eso le gustará a la gente. A muchos, ¿qué? Engañarán. Oye, se ha cumplido eso cabal, hermano. Amén. A ver, 100% y más, ¿sí o no? Amén. Ya estamos, ya pasó, podría decir, esa primera etapa del principio de dolores. Entramos a la segunda. Oiréis guerras. O sea, no una. Antiguamente se levantaba un imperio, un puro imperio y domina. No, oiréis guerras. Si tú entras, por ejemplo, en internet y averiguas los países, por ejemplo, en África, como los Zulú, investiga, se masacran con machetes. Ahí está un documental, una película muy interesante, un documental sobre cómo en un día masacraron Zulú, no recuerdo el nombre, con Toulouse, hermano, con machetes, hermano, hay guerras. Sino que como no son países de interés para los potentados, quizá porque no hay petróleo, que será, tal vez no suena mucho. Al otro día, ahorita busca, el otro día, Rusia se anexionó un país, en estos días, ¿te acuerdas? Lo ocupó y Estados Unidos arrancó. Guerras, de una manera u otra. Yo durante el periodo de vida que llevo, hermano, la del Golfo Pérsico, cuando tiraron a los kurdos veneno a Saddam y después lo fue Estados Unidos a intervenir, la de Somalia, la intervención en Afganistán para derribar el régimen talibán, la intervención en Irak para tomar a Saddam Hussein. Guerras, hermano, como la llamada primavera árabe, cuando tomaron a Muhammad Gaddafi, hermanos. Bueno, tantas guerras, dice, oiréis guerras. Pero además, otra cosa que es parecida. ¿Cómo? Es como la Guerra Fría.
aunque hubo mucha muerte durante la Guerra Fría. Por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, nada más morían, por ejemplo, ¿cómo decir? Espías, el espionaje, y movieron los misiles. Había unos misiles en Cuba, pero los retiraron. ¿Rumores de qué? A cada rato vive Kim Jong-un, hijo de Kim Jong-il, hijo de Kim Il-sung, el presidente actual de Corea del Norte, amenazando a los Estados Unidos. Que sí, que tengo aquí un misil, que nos vamos a enterrar el puñal en el estómago, le daremos vuelta y lo subiremos hasta el pecho y abriremos sus vísceras. O sea, un lenguaje sumamente sangriento como para llamar la atención. Rumores, amenazas. Y Trump le responde que no se haga el loco con nosotros. Yo no soy un payaso. Y rumores, hasta ahí llegan. Ya lo dijo. Y van a ver esos rumores entre los reyes de Oriente. O sea, el dragón allá, China con Estados Unidos se roncan, Rusia, sabemos que no son amigos, no son, ¿habrían qué cosa? Rumores de guerras, dice. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Lo hemos visto, hermanos, paso a paso, el engaño, hermanos, las guerras, rumores de guerra. Pero aún no es qué cosa, recién acomódate, que apenas vamos empezando, dice el Señor. Aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero viene un punto muy interesante, y habrá pestilencias. ¿Cuántas pestilencias, pestes, plagas o pandemias no han habido? Muchas, ¿verdad? La de la peste española, la de la peste bubónica o peste negra, española, que fue sobre todo en España, y un parte de Europa, la bubónica, que se fue más general, casi toda Europa. Hermanos, hablemos del siglo XX y días recientes, la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola. ¿Se acuerdan del ébola cómo afectó a África especialmente y esos otros países? Hermanos, el SARS. Oye, han habido pestilencias, ¿sí o no? Amén. Lamentada influenza, la aparición repentina del SIDA, inexplicable hasta hoy. Que sí, que un médico en África se metió con una mona, un chango, y ahí le pasó la cuestión, y después llegó a Estados Unidos con su esposa, ahí se lo pasó, y como él se iba para allá, ella pues allá lo regaba en Estados Unidos, y por ahí, son teorías, no se sabe. Investígalo. El VIH, SIDA o virus de inmunodeficiencia humana, ya SIDA como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, no se sabe su origen, cómo se desarrolló. No, es que es un cumplimiento de la palabra de Dios simplemente, que vendrían pestilencias. Dice pestilencias, y ahora mismo hay una más impactante que todas las anteriores. Nunca había habido una que estuviera en el mundo entero, en el orbe entero, en la bolita del mundo. Amén, porque es bolita al tener el domo, el firmamento. Entonces, hermanos, dice pestilencias. Y algo que ya estamos viendo, mi hermano ha llevado a hogares de hermanos bolsas de comida y bolsas de cuestiones que ha conseguido él en el mercado. Muchos hermanos llorando han recibido eso, porque al restringir, por ejemplo, los negocios informales y los trabajos informales con esta cuarentena por la pandemia, ¿qué es lo que se gatilla? Hambre, porque mucha gente ya no está encontrando la forma de hacer el ingreso que antes tenían por las prohibiciones. Las pestilencias traen eso, hambres. Y hay hambre, hemos visto hambre. El segundo país más pobre del planeta, aquí de todo el hemisferio, el primero es Haití, de todo el hemisferio, Haití. Hay hambre, hermano, donde nuestros hermanos haitianos hacen galletas con tierra. Sí lleva algo de harina, algo de mantequilla y leche, algo lo que puedan conseguir, pero para agrandarlo, para que rinda más, tierrita. Hambres, hermano, en África y en todo el mundo. Como explicaba en el punto anterior, no te engañes que en África, en todo el mundo hay hambre, en todos los lugares. El otro día vi un documental sobre pobres en Estados Unidos, como hay gente que vive en casas de remolque, que vive en lugares. Ahí están los documentales. ¿Será que en nuestros países latinoamericanos no hay hambres? ¿Habrá o no habrá? Sí, poblaciones callampa, yo las he visto. He visto viniendo por las
viniendo por la autopista, de pronto unas casitas así en unos cerros y gentecita, digo, ¿cómo llegarán? ¿De qué vivirán? ¿Cómo llegarán a ese lugar si no hay como transporte, no hay parada? Gente que sin hogar, sin casa, tiene que ocupar terrenos, tiene que... pasando muchas veces se les ve su aspecto, hambres. Yahshua dijo, y terremotos por los lugares, es decir, por el mundo entero. Terremotos en Japón, que hasta movieron un reactor nuclear y afectó hasta el mar, lo contaminó. Por acá, por todas las islas del Pacífico, que hasta creó un tsunami el más grande de la época. Aquí en Chile, ¿cuántos terremotos? No, el más grande que por allá por Valdivia, que hasta hundió Valdivia, hermanos, que destruyó prácticamente Puerto Montt. Recientemente hubo uno muy fuerte en el 2010, terremotos, pero por todos los lugares. Allá en Haití, acabó, dice, habrán terremotos por los lugares. Y todas estas cosas que acabo de explicar, el engaño, la multiplicidad no va a haber de religiones y la gente creyendo en eso, los terremotos por los lugares, las pestilencias, el hambre, reino contra reino, nación contra nación, guerras, rumores de guerras, todas estas cosas que son principio de dolores. Terminado el periodo de principio de dolores, dice nuestro Señor, ¿a quiénes les decía? Cristianos. A los cristianos, muy bien, Dios le pague a nuestro hermano. ¿A quiénes les decía? O sea, ¿a quiénes? A nosotros. A los discípulos, muy bien, o sea, a nosotros. Les decía así. Entonces empieza una persecución, empieza una tribulación. Entonces, luego del principio de dolores, entra otra etapa. Apúntalo si gustas. Del verso 9 al verso 14 tenemos otra situación. La tribulación, la persecución, que lo vamos a leer, lo dice el Señor. Entonces, ¿qué significa os? Les, os es como os digo, les digo. Os enseño, les enseño. Os anuncio, les anuncio. Os proclamo, les proclamo. Muy bien, aquí dice os entregarán. O sea, ¿cómo? Les entregarán. ¿A quiénes? A los cristianos. ¿Con quién estaba hablando él? Con los cristianos. ¿Con quién estaba hablando él? Con sus discípulos. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, a ustedes los cristianos, los discípulos, les van a entregar para ser afligidos. No debe hacernos extraños. Ya estamos viendo, quizá es el preámbulo, quizá es la antesala, quizá es ya una muestra de cómo vendrá. ¿No viste los videos en estos días? Nuestro pastor, nuestro de nosotros, Pastor Juan, hermano, con un gancho, con un machete, limpiando toda una vereda, con las hermanas mujeres, con sus faldas, con sus enaguas, los santos con manga larga haciendo una oración y luego limpiando. ¿Por qué? Porque el gobierno prohibió los cultos y el pastor fue a la misión y fue a culto y bautizo, lo sancionaron con trabajo comunitario. Oye, eso es un placer, les pregunto. Les pregunto, eso es un placer que te hagan eso. Eso es un gran gustazo. Eso es una aflicción. Mientras llevan al hermano, mientras lo procesan, mientras lo notifican, les entregarán para hacer ¿qué? Ya vas viendo, hermano. Allá otro cooperador, lo detuvieron, hermano. Ya lo estamos viendo. Estaba el varón de Dios en San José y llegó la policía. Gracias a Dios por su autoridad, hermano. La policía respetó. No pueden hacer reunión. Salió el mayor Moisés, mi hermano, y ya habló con los policías. No, pero habemos 50 solamente, y aquí a cada distancia, ¿cómo se llama? Bozal, esa cosa, mascarillas, tenemos gel de alcohol, cosas para limpiarlos. Bueno, todas las medidas. Ya, pues respetar. Fue a Villa Milagro, ahí llegó el patrulla también. Oye, es bien cómodo eso, ¿verdad? Es bien cómodo eso, pregunto. Bien divertido. Es una aflicción. Y empezó el varón de Dios a hacer los cultos hasta las 8, después hasta las 8, hasta las 7:30, 7:45. Una aflicción, hermano. Estamos viendo el cumplimiento. Y puede ser que esto no sea necesariamente el inicio. Nada más como mostrándonos un preámbulo. Como mostrándonos cómo sería o cómo será.
Dice, serán afligidos. Pero después lo que es peor, porque se va a ver como un delito la fe. Dijo Jesús, y os matarán. ¿Os qué? Os matarán. Entonces, yo sé que es la palabra que a nuestra carne menos le gusta. Y yo podría decirles, para esto ya no estamos aquí. ¿Cuánto dicen amén? Y no por eso vamos a dejar de estar aquí. Amén. Y ni porque ustedes me digan amén, ya por eso dejamos de estar aquí. Entonces, si os matarán, como yo voy a decir, y ya no estamos aquí. Pero si dice os matarán, pero ya no estamos aquí. Pero os matarán. Por fin, ¿a quién van a matar? No sé si me doy... Y no es burla, hermano, es análisis. Porque yo soy cristiano de nacimiento. Y soy la tercera generación de familias por ambos lados cristianas. Por ambos lados. O sea, mi papá nació, cuando él nació así, su papá era pastor. Cuando mi mamá nació así, su papá era pastor. Yo soy lo que estoy hablando. Yo crecí oyendo estas cosas. Amén. No es que ahora yo quiera salir con una otra idea descabellada. Estamos platicando el lenguaje bíblico. Yo también en mi carne no me quisiera morir, sino única, sola, exclusivamente y nada más y solamente cuando acabe mi carrera, como dijo el apóstol Pablo. Cuando acabe mi carrera con gozo. Amén. Pero yo tengo que decir lo que dice aquí la palabra. ¿A quiénes le dijo eso el Señor? Cristianos, discípulos. A los discípulos, a los cristianos. Dice, les van a entregar para ser afligidos y los van a matar. Y seréis los que no los logren matar, porque Dios los puede librar. Él no va a permitir que maten a los que aguantan eso, a los que no nieguen la fe, aunque les estén intimidando, a los que aguanten esa tentación, a los que no, porque tú no te vas a dar ni cuenta. Tú pensarás, uy, nos matan, qué feo. No, a ti te pueden sacar un arma así, tú no sientes nada por la adrenalina. Allá en Dominicana, un hombre estafó a mi padre, le alquila un carro y quedan en el acuerdo porque el carro estaba vacío de combustible. Mi papá dice, todas las arrendadoras cuando te entregan el carro tiene que estar lleno de combustible y yo lo entrego lleno. Y él dijo, pues llénelo y me trae el recibo y se lo descuento al pago de la rienda. Hicimos así, lo llenamos, eso fue un poco de plata, como es muy cara la gasolina, no me acuerdo, como $90, no me acuerdo. Llenecito hasta la tapita y papá guardó el seguro, perdón, el recibo. Y cuando él, hermanos, ya llega a pagar, dice, es tanto, dice el hombre, y papá saca su tarjeta y le dice, pero descuénteme lo que hablamos. Dice, ¿de qué? Ahora estaba ya agresivo totalmente. Quería plata, ¿no? Entonces el obispo dice, aquí está el recibo, dice, ¿y esa cantidad? Dice, pues creo yo soy, no sé, y le habló al obispo, pero tan feo, y agarra y arruga el papelito, y lo tira al piso, y dice, no hombre, cuando él hace eso yo sentí que era como a mi padre que le estaba haciendo eso. O sea, no al papelito, sino... Y me levanto, y me le pongo, pero cerquita, y le digo, tú eres bien sinvergüenza. Tú lo que eres un sinvergüenza, bandido, un pillo, que estás acostumbrado a hacer... Pero bastante enojado, no crean que era con este tonito, era bastante más exacerbado. Y aquel hombre se ofende y saca un arma, hermano. Y dice, a mí nadie me dice sinvergüenza en mi lugar. Digo, pues te lo digo y te lo reitero en tu cara. Eres un sinvergüenza, payaso. Pero que te va a enseñorear del... Y monta el arma a mi hermano y la carga y sigo yo diciéndole mi hermano. Y me apunta y es el obispo el que se mete y me dice, Elio, por favor, pues al obispo no lo voy a contender y ahí fue que me sale. Yo no sentía ningún miedo, ningún miedo. Cuando estoy afuera en el patio, ya me fui refrescado, me fui pasando los minutos y mi papá se quedó allá pasando la tarjeta y aquí arreglar. Y el recibimiento tal y cual. Es que yo me doy cuenta, este tipo me encalló, ¿no? Ay, Dios mío, y me la montó, o sea que eso quedó la cuestión en la cámara. Si él se le sale un pepazo, hoy quedo yo muerto. Y me apuntó a la cabeza, ahí que yo recién empiezo a respirar. Un tiro en la cabeza no te libra ni el médico chino. Ay, me empezaron las piernas, entonces, ahí sí me hacían las piernas, entonces así, taca, 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 taca. Pero yo no sentía ninguna cosa. Y entonces me empecé a pasear por el local. Digo, antiguo este lugar es el nombre de Jesús, que era seco, el nombre de Jesús. Tú estás metido con santo. Y oré, mi hermano, no fui. Cuando salí yo iba cruzando la calle y todavía me parecía que me iba a pegar un tiro por detrás. Ahora sí tenía yo como miedo, la carne ahora es que sentía, que ya se me había quitado la adrenalina. Y me fui, eso pasó a mediados de año. En diciembre que el pastor le dice, diácono, ni las piedras quedaron ahí. Ese local fracasó, que tuvieron que quitar todo. Cuando yo volví el siguiente año verifiqué, ahí estaba la esquina vacía, mi hermano. Porque con los hijos de Dios nadie se mete, dijo un artista. Mi hermano, pero lo que quiero contarles es que yo, ofendido por lo que le estaban haciendo a mi padre, que para mí después del Señor es como lo más sagrado, mi hermano, yo no sentía ningún temor, la adrenalina.
Ahora usted cuando se quieran ofender su fe, que es mucho más importante que su Padre mismo, que usted esté orando, que esté cantando, y dice, no, está prohibido. ¿Por qué me vas a prohibir si yo creo en esto? Este es mi Salvador. No, aquí, usted no, señor. Yo creo, y le pegan el tiro. ¿Qué va a hacer? No, pues fue en defensa. Él podría decir que, por ejemplo, yo lo agredí, estaba dentro de su lugar. Muerto se queda la persona muerta. Entonces, usted, lo que quiero decirle, usted no tenga tampoco tanto miedo a la muerte. Porque la muerte, después que lo matan, no le puede hacer más nada. Una sola vez no lo matan. Créanlo. Y ahí terminó todo. Y usted no se da ni cuenta. Y si no está preparado para eso, no se preocupe, que el Señor dice que Él nos va a hacer evitar, nos va a hacer evitar todas esas cosas. Dice aquí, seréis aborrecidos a los que mataron. No, si ya están muertos, es lo que nos mataron. ¿Se da cuenta? Usted va a perseguir a aborrecer a un muerto. Seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Yo recuerdo que esa vez quedé yo con esa impresión así. Estaba en la universidad y había un compañero, me puse yo a investigar. Y taekwondo no se puede practicar porque es de la nueva era, New Age. Karate tampoco. Yo quería, digo, algunas técnicas que si alguno me saca con un arma, yo no puedo responderle, pero que la puedan quitar. Entonces estaba yo medio descuidado, medio carnal, y me puse a aprender técnicas, pero de Hapkido, porque esa sí no es con ninguna invocación ni ninguna cosa. Y yo hasta consulté, yo sé lo que le estoy diciendo. Y esa no tiene ninguna influencia espiritual. ¿Y sabes para qué me sirvió el Hapkido? Después que aprendí algunas técnicas, iba a una misión a caballo y el caballo lo usaba nada más para carga de saco y de cosas, y no de personas. Y por eso cuando le montaron este peso, el caballo no quería. Y sale a velocidad para tumbarme y se revienta el sillín, mi hermano, y quedo yo del lado del caballo así, y el caballo a toda velocidad, ya no corría de las cuatro patas, sino de dos en dos, ¡tatán! 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 Y se iba saliendo del camino así, digo, se va a pegar una piedra y me va a estrellar la cabeza y me va a matar. Y entonces me sirvió el Hapkido. Mire cómo el Señor todo lo prepara, ¿no? Para tirarme sobre el brazo y no golpearme la cabeza, sino que pasara por aquí el impacto del suelo y por este lado y quedé paradito, mi hermano. Para eso, aunque sea, me sirvió el Hapkido. Y no seguí en esa cosa de Hapkido. Porque el que nos guarda es el Señor. Pero a veces somos faltos de fe. Hay que... Y algo que sí yo tengo que saqué de mi papá es que soy sincero. Y digo las cosas como son. Mi hermano, os entregarán para ser afligidos, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. Va a ser como el hedor. Estos cristianos que se creen de más y que adorando a su Dios, ¿por qué no los libró de las plagas y de las pestes? ¿Por qué no los libró del COVID? Como quiera se enferman y algunos hasta se han muerto. ¿Qué es lo que se cuento? Este gobernante sí es bueno, que trajo la vacuna, que trajo la salud. Este sí es verdad. Mire, hay unos que no creen. Seréis aborrecidos de todos. ¿Por qué cosa? Por mi nombre. ¿Quién tiene el nombre del Señor? Cristiano. La iglesia, los cristianos. Sobre nosotros es que está el nombre, por eso nos entregamos en su nombre, nos casamos en su nombre, nos bautizamos en su nombre, tomamos Santa Cena en su nombre, oramos en su nombre, cantamos en su nombre, leemos los salmos en su nombre, ofrendamos en su nombre, alabamos al Señor en su nombre. Todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y dice, por ese nombre van a ser aborrecidos, dice, por causa de mi nombre. Entonces aquí está la iglesia pasando ¿qué? Pasando carrete, pasando fiesta. Pregunto, dime, va a ver, alegría, gozo. Está pasando, ya pasó el principio de gloria, ahora está en una tribulación. 10, dice Jesús, y muchos, hablándole a los discípulos, entonces serán escandalizados. Aquí es donde algunos se van a confundir. Pero ¿cómo? ¿No era que ya esto iba a pasar? ¿No era que ya nos íbamos a volver a reunir? ¿No era que no íbamos a pasar esto? ¿Qué está pasando? ¿Será que, perdóneme el Señor por decirlo, pero eso va a pensar el carnal, ¿será que no hay ningún Dios? ¿Será que no hay ningún Cristo? A mí me decían estos días un hermano, me lo dijo a mí, Dios lo sabe. Hermano, pues si nos ponen, por ejemplo, una cuestión de tecnología, un chip, ¿usted cree que será pecado si yo, aunque me ponga un chip, por ejemplo, pero yo no fumo, no tomo, no bailo, no fornico, no peco, no hago nada así, yo no peco? Aunque nada más tengo eso, tienes una buena información. Mira, todavía no llega y ya está el hermano con ganas por decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Un hermano, y me duele, porque es muy amado y muy querido por mí. Y ya me decía eso. Él trabaja precisamente con tecnología. Así que él ya lo ve como algo, si me ponen el chip, pero yo no ando en pecado. Es que ponértelo es pecado. Amén. Ese es el pecado más grave.
Todo el que tome la marca, dice, ¿cómo? Muy bien, en su mano. No dice que la tome con la mano. O sea, tú, mientras sea una tarjeta, mientras sea un carnet, mientras sea cualquier cosa externa, la puedes tener. Oye bien lo que estoy diciendo. Tengo que usar la última opción para poder volver a Chile. Sí, bueno, tiene que andar con la cuestión de vacuna y puedo conseguir esa cuestión, pero afuera. Yo tengo que volver a ver a mis hermanos en México mientras se pueda. Será por eso que el Señor me dejó aquí tanto tiempo, porque tal vez no voy a poder regresar. Entonces aprovechemos las enseñanzas. Porque no me puedo dejar meter esa vacuna, ni dejar meter nada dentro de mí. Dice que si la toma con su mano, no es malo. Dice Apocalipsis claramente, los que tomaron la marca en, ¿qué significa en? Dentro. Muy bien, en, o sea, dentro. Dice aquí, los que toman la marca, dice, en su mano, en Apocalipsis, la que tiene la marca en su mano o en su frente, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice, y toma la señal, ¿cómo? En su frente. El Señor dice, dice, a vosotros le conocéis, porque está con vosotros. ¿Qué es con vosotros? Al lado. Por ejemplo, ustedes están ahora mismo conmigo. Yo estoy con ustedes, ¿verdad? Estamos juntos. Pero dice, y será en vosotros. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo. El mundo no le puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros. Y será en vosotros. O sea, estaba con ellos, en medio de ellos, junto a ellos, al lado de ellos, ¿verdad? Y ellos alrededor, en torno de él, pero ahora iba a ser en ellos. O sea, ¿dónde? Dentro. ¿Por qué estoy explicando eso? Bueno, porque aquí dice que la señal tiene que estar dentro. Dice aquí, si alguno toma la señal en, no dice con su mano, sino en su frente o en su mano. Entonces beberá también del vino de la ira. Porque la iglesia no está puesta para ira. Pero el que tenga la señal, sí. Porque incluso con la misma señal dice que no va a tener reposo. El 11. Los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo día ni noche. Con eso lo van a alterar su genética, lo van a alterar su cerebro, lo van a manipular electrónica o electromagnéticamente, digitalmente. Busquen en internet, ya tienen la gran computadora por allá, parece que es en Bruselas, Bélgica. ¿Y sabe cómo se llama esa gran computadora? La bestia. Nada es casualidad, búsquenlo. Van a controlar a la humanidad, por eso que tienen supuestos satélites arriba y tienen la Estación Espacial Internacional. Bueno, no van a tener reposo día y noche. Pero tú no vas a aceptar eso, ¿verdad que no? Amén. Ya tú tienes una señal, una marca en ti y es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Vámonos. Y dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero muchos serán escandalizados. Escandalizados es eso, van a tropezar. Van a tropezar, van a ser confundidos. ¿Cómo es esto? ¿Pero por qué? Van a sacar planteamientos equivocados. ¿Pero qué pasó? Yo pensaba diferente. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasa? Dios es hoy, pero podréis morir como cualquiera de los tiranos. Amén. Como cualquiera de los hombres caeréis, dice la Escritura. Pero muchos se van a escandalizar. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo? Serán escandalizados. Incluso se entregarán. Yo estoy leyendo Mateo 24. Esto no es ninguna película de terror. Dice aquí en Mateo 24, 10. Dice, se entregarán unos a otros. Miren, algunos hermanos van a falsear de la fe y ellos mismos van a denunciar. Ahí ya están haciendo culto. Para caer en gracia y para librarse ellos. Allá se están reuniendo. Allá están alabando al Señor. Allá están. Dice, se entregarán unos a otros. Se van a acusar ante las autoridades. Dice, unos a otros se aborrecerán. Eso es un mentiroso. Ese está hablando cosas que no son. Aquí se van a aborrecer. Señal de esos tiempos. Y entonces muchos falsos profetas se levantarán haciendo predicciones. Ya esto se acaba. Ahorita. Y pasó un mes. No, ahora sí ya se va a terminar. Y pasó 2 meses. Y ahora sí. Y pasó 3 meses. No, pero ahora tuve un sueño. Muchos falsos profetas. 4 meses, 5 meses. Muchos falsos profetas. De hecho va a haber un falso profeta grande. Que se llamará así precisamente el falso profeta. Claro, no se va a llamar el falso profeta. Este es el falso profeta. No. Va a ser el brazo religioso del sistema de gobierno mundial. Porque ya se está gestando unificar las religiones. Desde el Papa Juan Pablo II está haciendo reuniones y encuentros ecuménicos. ¿Te acuerdas? Tú lo puedes buscar en internet. Los encuentros ecuménicos que hizo con brujos, puedes buscarlo.
Reuniones donde juntaba y reunía a brujos, chamanes, líderes de religiones de Changó, Yemayá, Ochun, y Yahshua HaMashiach los reprenda por la sangre de Cristo Jesús. Espíritus inmundos de santería, de brujería, de vudú, cuántas cosas, y también a los líderes del Islam, el patriarca ortodoxo, griego, copto, egipcio, de todas las religiones, representantes de los evangélicos. Porque vea, casi todos creemos al final que hay una sola energía grande o gran espíritu o Dios. Creamos nada más en un solo Dios y cada uno a su manera. Ya está la religión Bahá'í que cree que todas las iglesias tienen razón y todas las religiones tienen razón. Y adoremos a Dios, todo sea por la paz y el amor, y hay su símbolo de paz y amor. Una religión mundial. Ahí sabrás tú que estás en el inicio de la primera semana, que estarás en el inicio de la semana 70. Estás en la primera parte de la semana 70. Cuando esté ese sello obligatorio, registro obligatorio, la digitalización obligatoria, y cuando esté la declaración obligatoria de una sola religión global. Y el mundo va hacia eso. Oyes, analiza y piensa, razona y medita. ¿Se está metiendo ya el sistema mundial, mundano, a las iglesias, sí o no? Sí. Totalmente. Oye, ¿quiénes están decidiendo si te puedes reunir o no? El gobierno. Los gobiernos. Su santidad, nuestro amado hermano ministro en estos días lo decía. Aquí llamó un hermano a mi casa, tiene su teléfono, contestó a alguien en su casa y dice, ¿es verdad que el ministro prohibió los cultos? Y dice, a mí me dolió mucho eso. Digo, a mí me dolió mucho eso. Porque es verdad, pregunto, ¿el ministro prohibió los cultos? No. De ninguna manera. Él dice, yo no he prohibido los cultos. Lo prohibió, no el gobierno, no es el de Costa Rica, no es el de Panamá, no el gobierno. Hay protocolos de una organización que mundial. Mira, búscalo, no tienes que creerme, búscalo ahí, símbolo de la OMS o OMS, Organización Mundial de la Salud, y es un báculo, míralo, es un báculo, un palo, que Satanás imita todo. ¿Qué usó Moisés? Una vara. Un palo. ¿Qué tiene en tu mano? Un palo, una vara, tírala ahí, serpiente. Pero cuando fue con los sabios de Faraón, también tiraron un palo, también se serpiente. De ahí viene la imitación de Satanás de la varita mágica. Fíjate cómo Hachatán imita todo. Te explicaba en estos días que, así como el pan de la Pascua verdadera, se inventaron el pan de Pascua navideña, el pan de muertos. O sea, todo lo imita Hachatán. De eso Mashiach lo reprende. Y el símbolo de la OMS es un báculo, representa autoridad, pero no es de Dios. Si miras la forma, con empieza delgado y la parte superior, míralo, búscalo en internet, es más ancho. Es el palo de Baphomet o Bajomet. Yahshua HaMashiach lo reprenda por la sangre de Cristo Jesús. Es Satanás, Baal o el macho cabrío, el mismo diablo. Y en el palo ese, ¿qué está envuelta? Serpiente. Todos sabemos quién es la serpiente antigua. Adorada en Egipto, adorada por los mayas, aztecas, incas. Y que está gobernando al mundo de pecadores. El Señor Jesucristo lo reprenda por la sangre de Cristo Jesús y a nosotros nos libre. Busca el significado. No me creas, apúntalo. Esto está grabando, está en video, va a ser por internet, el mundo entero. Busca el significado de la palabra farmacia. Farmacia. Significa engaño, adivinación, encantamiento, mentira, fraguación, brujería. Todo eso, bueno, búscalo. El significado de la palabra farmacología o farmacia. O sea, por eso usted cuando toma sus medicinitas, las horas para tomarlas en el nombre del Señor Jesús. Porque no está poniendo su fe en la farmacología o en la hechicería. Porque los primeros médicos lo que eran brujos, chamanes, como que le decían aquí a los machis. Lo que es un brujo, un machi, que es médico tradicional. Eso es lo que es un brujo. Sobando a la gente y dice, ay, te metieron una cosa mala, aquí siento algo aquí mal. Es como que es un brujito, el Señor Jesucristo lo reprende. Amén. Entonces, ahí está la serpiente. ¿Sobre qué? Sobre el mundo. Y ellos prohibieron las reuniones. ¿Hasta de qué? Hasta 50 personas. No, las reuniones, y ahora mismo no se puede reunir, pero ni dos. Las congregaciones todo. De las iglesias. Es lo que estoy tratando de explicar, cómo se está metiendo hasta dentro de las iglesias. Y en algunos lugares, cuando permitieron la reunión, ¿quiénes ponían las reglas? Ellos. Los horarios, la cantidad, todos ellos, la distancia. ¿Qué evitar? No se pueden arrodillar, dice. Porque donde pisan, vas a poner el pantalón y después te vas a sacudir, ahí va la cuestión, supuestamente. O sea, pero te está regulando todo. Entonces, ¿quién nos preside? Analiza y piensa, razón y medita. ¿Quién nos dirige entonces a nosotros? El Ministerio de Salud. Y yo quiero ser bien claro y objetivo. Yo soy un desgraciado y ustedes me conocen. Ustedes me conocen, ¿ah? Ustedes no me han visto por ahí desasiadito y hediondito y por ahí, no. Ustedes me conocen.
me lavo mis manos, como dice el hermano, desde que los conocí, bien vestidito y olorosito. ¿Lo testifica? ¿Es así o no es así? Amén. Y con su perfumito. Yo no soy ningún cochino, pero es que yo no estoy refiriéndome como que estoy en contra a las medidas de salud. No me estoy refiriendo a eso. Si tú eres inteligente, lo que me estoy refiriendo es cómo un ente externo y ajeno a la iglesia es la que está imponiendo las medidas en la iglesia. Amén. Tú eres inteligente, tú me estás entendiendo. Como un ente externo, yo estoy de acuerdo con que use gel de alcohol, yo lo he usado desde antes. Nuestro ministro nos dijo que usáramos barbijo desde hace mucho tiempo para servir las comidas, para cocinar en la iglesia, para atender, para servir, que se cubrieran la cabeza, que usáramos guantes. Eso tiene años en la iglesia. Amén. Ahora el mundo descubrió el agua tibia con eso. Pero ellos son los que están poniendo las reglas ahora. Que un platón de agua en la entrada, que otro más adelante para secar. Y todo eso es negocio de paso, ¿no? Dice aquí, se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. ¿Cuánto cristiano frío hoy? Dígame si no es así. Bueno, casi todas las veces que hablo con el varón de Dios, con mi madre, la sierva de Dios, oye, hijo, te tengo una mala noticia. Fulana de tal, la mujer de fulano, que tienen como 7 hijos, cayó. ¿Sí o no? Lo voy a conocer. Fulana cayó, una hermana seriecita, faldoncita, fornicaria adúltera. El enemigo haciendo estrago. El cooperador fulano, la mujer. El otro diácono, el otro pastor, el otro hermano. En estos días que se supone que nadie debe andar en esas barbaridades porque estamos viviendo una situación de tensión, es para que estemos en oración, ¿no es cierto? En oración, no, los entendidos serán limpios. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos orarán limpiamente. Es un gran chancho siempre y lo que van a salir de la máscara. Toda la vida. Pero ahorita mismo me informaba no, que ahora fulano allá, familiar, el otro, aquí, allá, la mengana la dejó el hombre. Oye, no se está haciendo culto en ningún lado, ¿sí o no? Amén. No es para que los hermanos estén desesperados llamando a su pastor, denme una enseñanza por teléfono, aunque sea. ¿Lo están haciendo? No. Nadie. Denme una enseñanza por videollamada. Yo no me quiero perder, necesito el consejo. Una sola hermana en estos días le di eso en su estado. Que por cierto, ella es muy fitness, haciendo ejercicio, sube videos haciendo ejercicio, haciendo dieta, haciendo cosas, y más guapa que se está poniendo, y en estos días, en medio de esos estados, sí, porque todos los días tienen cosas así, haciendo ejercicio, poniendo su dieta que dice desayunó, que almorzó, que cenó, y ponerse bien guapa, y aquí, y ponemos fotos y dice cómo me veo, y con una falda aquí jalando, se ve, varias pulgadas menos, y eso en su estado, y todavía, y aquí, por foto, para abajo, rota arriba, para abajo, acá cómo me va por detrás, la hermana. Pero en estos días puso en su estado, Dios la ayude. Dice, necesito de mis pastores. Así pues, necesito de mis predicadores. Necesito el culto. Y yo digo, bendito sea el Señor. Primera, en 6 meses, mi hermano, de la situación, en 7 meses. Usted no ve a la gente pidiendo enseñanza, pidiendo audio, pidiendo video. No lo ven eso. No lo ven, muy difícil. Estamos anunciando este culto en Zoom. Mira cuántos hermanos hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 hermanos. ¿Cuántos hay? 12. 12. El otro día habían 34. Bueno, el diácono me alentaba y me decía, mire, algunos grupos, usted los ve, mire, ahí hay uno que dice 1, 2, 3. Que se ven, porque los otros tienen la cámara desactivada. Y él me dice, si son 34 a 3 que se junten, son más de 100 que se han reunido. Yo bendiga a la hermana Victoria, que alcanzo a ver desde aquí. Hermano Edgar Fuente, Kelly Villarreal. Bueno, todos los hermanos santos y amados, todas las hermanas. ¿La gente cómo está? Dice el obispo general Arsenio, ¡friática! Parece que se desconectó la hermana ahí. Están fríos. Se apagó. ¡Friática! Márquenle de ese segundo. Ah, que se No le lo voy a envía. marcar acá. Friáticos, mi hermano. Está profetizado. Por haberse multiplicado en la maldad la caridad. Yo me pregunto, mi hermano, esos hermanos con 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sin culto. Pues póngase a pensar eso, hermano. ¿Cómo estará esa pobre alma? Es verdad lo que nosotros decimos para consolarnos, que dice su santidad nuestro hermano ministro, que dicen nuestros obispos generales, y es verdad. No, pero en su casa está orando. Sí, pero usted cree que de verdad todos están orando. ¿Usted cree eso? Seamos serios, hermano. ¿Usted cree que están orando? ¿O estarán bien pendientitos de la cuenta de Netflix? Sí, señor. Para que no se les pasen los documentales y las series que están mirando, y las películas, mi hermano.
Y peleando con la esposa y peleando con el hombre. Y el hombre en la casa, pero encerradito, nada más trabajando, nada más haciendo las cosas materiales, porque a no perder su trabajo. Y cállese la boca a todo el mundo, y no quiero escuchar nada porque yo estoy trabajando. Y los chiquitos, mano, enfriándose la gente, no hay oración. No hay oración, pero le doy gracias a mi Dios. Amén. Que esta obra en el Señor no ha dejado de hacer culto. Amén. Y prométanme delante de Dios que no dejarán. Amén. Con la ayuda de Dios, ¿me lo prometen? Amén. Gloria al Señor, Dios les pague, Dios les bendiga, alegran mi corazón. Porque si ustedes dejan el culto es la muerte. El creyente que deja el culto se arruina, mi hermano. Yo soy un predicador y tengo la palabra. Y se la digo, yo estoy unos días sin culto y me siento triste. He estado sin culto, a veces por enfermedad. Me siento triste y hasta me pongo a llorar a veces. Yo quisiera estar. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. No podemos descuidarnos, no podemos dejar de... Pero la caridad de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin. ¿Hasta dónde tenemos que perseverar nosotros? El fin. Hasta el fin. Por eso la trompeta que va a sonar para levantar a la iglesia, como dice Tesalonicenses 4 y 6, ustedes saben ese versículo de memoria. Porque el mismo Señor, dice, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Y así, juntos, estaremos siempre con el Señor. ¿Qué trompeta es esa? La misma que dice en Corintios 15:52. Porque en un momento, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. ¿Cuál? La final trompeta, él lo acaba de decir. Dice, en un momento, un abrir de ojos, a la final trompeta. Y uno te dice, porque será tocada la trompeta. ¿Cuál? La que acaba de decir, la final trompeta. Dice, y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros juntamente seremos transformados. Ese es el fin. El fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, Manachadai. Y dice, y yo estoy con vosotros, dice. Todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia estará aquí ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. O ahí se equivocó el Señor. Y se equivocó Mateo, se equivocó. Estoy hablando, hermano, pero sé que no es así. El Señor no se equivoca, Mateo no se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca, porque Mateo lo que escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Y la cizaña, ¿cuál es la cizaña? ¿Cuál es la cizaña? La paja. Los hijos de tiniebla, los hijos del enemigo, los hijos del diablo, la paja, muy bien, que es la uva silvestre, la uva que llevará candela, va a estar junta hasta el fin del mundo con el trigo. No lo digo yo, lo dijo el Señor. ¿A dónde? ¿A dónde? En Mateo, capítulo 13. Dice su palabra claramente. 37. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena simiente o buena cizaña son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Señor Jesús lo reprenda por la sangre de Cristo Jesús. Oído, ponga cuidado y resalte eso en su Biblia o en su mente, en su corazón. Y la siega o la cosecha. ¿Qué es la siega? Viene de segar. ¿Qué es segar? Cosechar. ¿Qué es cosechar? Arrancar frutos. Perdón, o recoger frutos. Dice, y la siega es cuando? El fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Ahí está muy clarito. Por eso que en Apocalipsis, fíjate, te di el texto donde Jesús dice que la siega o la cosecha es al fin del mundo. Amén. Y la iglesia o el trigo o la buena semilla estará hasta el fin del mundo. Y lo confirma otro pasaje ahora en Revelación, capítulo 14. Después que habla del sello y de todas estas cosas, dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está todavía.
Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios, 14:12. Y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que me dice, escribe. Bienaventurados los que de ahí, de ese momento en adelante mueren en el Señor. Ay, los demás no son pecados. Claro que sí, porque Pablo dice que está ausente, después puede estar ausente con Cristo. Pero estoy leyendo aquí, y aquí es aquí. 14:13. Si dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque su obra como ellos siguen. Y miréis aquí, pónganle cuidado. Y miréis aquí una nube blanca y sobre la nube blanca uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Jesús. ¿O hay varios hijos del hombre? No. Que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Para qué es la hoz? Para cegar. Para cegar, para cosechar. La hoz, te voy a explicar, es un gancho de metal. Y aquí en esta parte de aquí tiene filo. Entonces, perdóneme el Señor, voy a agarrar la ofrenda floral para solamente ilustrar. Toman así el ramo y con la hoz que tiene forma de gancho, ¿qué pasa? Corta. Corta, mi hermano que venga a través de Zoom. La hoz tiene forma de gancho, con filo. Agarran la cosecha, perdóneme el Señor, aquí por agarrar la ofrenda floral, hermano, no soy irreverente, estoy ilustrando, y cosechan, cortan. Y dice, tenía una hoz. ¿Para qué tenía la hoz? Para cegar. Para cegar, para cosechar, para recoger. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre el nube, mete tu hoz y ciega. O sea, mete tu hoz y ¿qué? Siembra. Cosecha, porque la hora de cegarte es venida. Porque la mies de la tierra, ¿quién es la mies de la tierra? Siempre. La mies de la tierra, la Trigo. mies, el trigo, la buena simiente, ¿quiénes son? Dijo el diácono, nosotros, los cristianos. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada. Pero ahora viene otra cuestión. Ahí mismo, inmediatamente somos sacados, previo a Armagedón. Dice, y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, o sea, de la mismísima presencia de Dios, porque Dios y el Cordero es el templo, teniendo él también una hoja aguda, pero este no va a llevarse a ninguna cuestión, no, sino que otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoja aguda, diciendo, mete tu hoja aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoja aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva, ¿a dónde? En el grande lagar, ¿de qué? De la ira. ¿Te das cuenta? La ira la van a sufrir, la consumación, como dice en Daniel, de la ira, que es Armagedón, por eso se le llama fin del mundo, porque una tercera guerra mundial representa y significa, sin duda, ¿qué cosa? El fin del mundo, sin duda. Y el lagar entonces fue hollado fuera de la ciudad, dice. Y del lagar salió ¿qué? Sangre. Sangre, o sea, ¿qué había ahí? Guerra. Guerra, mortandad, heridas. Dice, sangre hasta los frenos de los caballos. Por eso el hermano dice guerra, porque si hay caballería, hay infantería, hay todo lo demás, marina, aviación ahora y cuánta cosa, por 1600 estadios. Por eso es cuando nos habla de Armagedón, dice aquí, y el sexto ángel, Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Apocalipsis 16:12. Dice el 13, y vi salir de la boca del dragón, que es Satanás el diablo, y Yahshua Mashiach lo reprenda por la sangre de Cristo Jesús, de la boca de la bestia,